abismo. Allí estás, oh Dios. Llévame al río que del trono fluye ya. Río que sana y que vida me dará. Gratuitamente viene y sacia toda sed. Aguas de vida suplirán todo mi ser. Muéstrame el río donde pueda reposar. Toda impureza ven, Señor, eliminar. Quita pecados, toda vana religión. Restringe y prueba, ven y mídeme con tu unción. Haré que me encubran las densas tinieblas. Sobre mí aún así la noche es clara. Esconderme así, ¿cómo pues podré? Pues la noche para ti, Señor, está. Jesús el Señor, amén, amén. Muy buenas noches, amada iglesia. Seguimos avanzando, gracias al Señor, y estamos luchando. Aleluya. Estamos dando inicio, seguimos en la misma serie, Génesis, el principio y el tomo, como usted lo puede apreciar. Dios puede contar con usted. Dígale al hermano que está al lado, Dios puede contar con usted. Amén, amén. Hermano, el fuerte encargo que hay en el corazón de Dios arde, está ardiendo en cada uno de nosotros. Y el tema de este mensaje es Nimrod y el gobierno humano en oposición a Dios. Es tremendo esto, hermano. Necesitamos estar revisando, considerando. Y estamos dando inicio a la primera semana de este tomo. Amén, amén. Y el Señor encierra un fuerte encargo con respecto a los valientes de David, iniciando esta primera semana. Y nos abría su corazón, ampliaba más la visión y nos recordaba que la iglesia, hermano, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la fortaleza de Sión. Revise eso, hermano. ¿Qué es la iglesia? La fortaleza de Sión. ¿Qué hace la fortaleza de Sión? No se queda pasiva, no está cómoda, sino que lucha. Siempre, hermano, recordemos, Sión siempre está luchando. Siempre, no está pasivo, no está cómodo, siempre lucha. Pero usted dirá, ¿lucha por qué? Hermano, lucha por la reunión de oración, lucha por estar junto con los hermanos, lucha por estar los miércoles, lucha por estar en live los jueves, lucha por estar en la reunión ministerial, lucha los sábados por estar en el aire con el hermano Pedro, lucha por los domingos con la palabra de dirección, lucha por estar en las conferencias. Ahora viene una conferencia en abril para todos los varones en Colombia. Lucha por eso, hermano. Lucha por estar ahora en Valledupar y Atanque, el 5 al 7 de junio. Lucha por estar en la conferencia, hermano, internacional en Colombia. Hermano, 22 y 23 de agosto. Esa es la lucha. No estamos pasivos, no estamos cómodos, no esperamos que llegue la fecha. Desde ya comenzamos a reaccionar y Dios cuenta con esos que luchan. Amén. Ese es usted y soy yo, hermano. Esos que luchan son Sión, la fortaleza, amén. Y el Señor desarrollaba dentro de ese fuerte encargo, hablaba de un ejército. Pero ¿quiénes conforman ese ejército, hermano? No es solamente los adolescentes, no es solamente los niños. No, hermano. Mire cómo Dios quiere formar ese ejército. Por adolescentes, claro que sí. Capitanes, intendentes. Y vino un refuerzo, hermano, valientes de David, aleluya. Y el Señor nos hablaba a través de estos valientes de David, en el desarrollo, dice que es hora. ¿Por qué es importante, hermano, este ejército hoy?
porque es hora de poner fin al gobierno inepto de la conciencia y de los hombres. Ustedes saben que el gobierno de la conciencia no pudo, fracasó. El gobierno humano fracasó. Por eso hoy necesitamos como ejército levantarnos. Su actitud y la mía hoy, hermano, cuentan mucho. No podemos estar pasivos, quietos, en una zona de confort. No, hermano. Decía el Espíritu a través de nuestro hermano Pedro que durante el reinado de Saúl, hermano, sin el gobierno de Dios, la bendición, mire, revise esto, la bendición del Señor no estaba sobre el reino de Israel. ¿Por qué? Porque ya Saúl había sido quitado. No tenía respaldo de Dios, no tenía el soporte de Dios. Es importante que nosotros revisemos eso. Entonces ahí entran en escena ¿quiénes? Los valientes de David. Dice, los valientes de David que acompañaron a David, valga la redundancia, durante este tiempo permanecieron a su lado, mire, tremendo, y sufrieron con él. Mire lo importante de los valientes de David, el papel que juegan, es crucial. En esta era, hermano, donde Dios está acelerando todo, porque todo, hermano, está dándose. Tenemos que usted y yo estar sintiendo esos latidos. En usted y en mí debe haber un ardor en nuestro interior. Amén. Y decía que lo que demuestra con la actitud de los valientes de David era que lo seguían, pero lo seguían ¿por qué? Hermano, vamos a revisar esta palabra. Lo seguían por una visión que los gobernaba. Hermano, es tremendo. No lo seguían por un interés personal, no lo seguían por un sueldo, no, una visión los gobernaba. Por eso estos valientes de David. Y el Señor nos recordaba una escena. Vamos a ir a Primera de Samuel. Gracias al Señor por Primera de Samuel, capítulo 22, hermanos. ¿Qué pasó ahí? Porque todos recordamos que Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo. David, con mucho temor, sabiendo que Dios no lo había quitado, él era el ungido, no lo tocó. Y mire lo que pasó en Primera de Samuel, capítulo 22, 1 y 2. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, miren. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Mire, se refugiaron todos ahí también, tremendo. El 2. Y se juntaron con él todos los afligidos. Mire, revise quiénes fueron los que se juntaron a David. Todos los afligidos, ¿qué más? Y todo el que estaba endeudado. Y todos los que se hallaban en amargura. Mire, todo el historial de todas estas personas, valientes de David. Dice, de espíritu, dicen que estaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos. ¿Quién? David. Y dice, y tuvo consigo como 400 hombres. Mire, el arreglo soberano, todo Dios permitió. David fue muy sabio, no tocó a Saúl. Y ahí vemos todo lo que Dios iba formando con respecto a David y su gobierno. Amén. Entonces, seguimos mirando, dice, ¿qué pasaba con estos que se reunieron ahí en la cueva de Adulán? Dice, formaban parte de un grupo que anhelaba el regreso del reino de Dios al pueblo de Israel. La pregunta esta noche, hermano, iglesia, hermanos que nos escuchan, ¿qué anhela usted, hermano? ¿Cuál es su anhelo hoy? ¿Para qué estamos en la iglesia? ¿Qué estamos anhelando? Esperemos en el Señor que ese anhelo que estaba en los valientes de David, que sufrieron con David, también esté en usted y esté en mí. Amén. ¿Qué anhelaban, hermano? Vuelvo y repito. Anhelaban el regreso del reino de Dios al pueblo de Israel. Una pregunta. ¿Usted está contento con todo lo que acontece? Entonces usted y yo, hermano, fuimos llamados para anhelar también el regreso del reino de Dios a esta tierra, a su ciudad, donde usted está y yo necesitamos estar peleando, necesitamos estar luchando. No podemos ser pasivos, hermano. Donde estemos, los hermanos que nos están escuchando, revisar nuestro corazón. Debe estar ardiendo ese anhelo que también ardía en los valientes de David. Amén. Dice, Señor ahí recordaba, decía,
Han pasado muchos siglos, hermanos, y Dios no ha podido gobernar la tierra. Tremendo, hermanos, mucho tiempo ha pasado. Incluso, dice, Dios no ha podido gobernar la iglesia. Esto es tremendo, hermano. Pero el Señor recordaba también que usted y yo somos obreros de la última hora. Dígale al hermano que está sentado a su lado, usted es un obrero de la última hora. Debe haber esa identidad en usted y en mí y en nuestra familia. Y la localidad donde estamos, hermano, eso debe haber un ardor, un fuego en nuestro interior para identificarnos. No podemos ser ambivalentes. Tenemos que tener una identidad. Hoy no estamos para calentar una silla. Amén. Que Dios nos ayude, hermano. Dice, como obreros de la última hora, no debemos permanecer pasivos. No. En usted y en mí no puede haber pasividad, hermano. Que Dios nos ayude. Dice que eso lo pasaron otras generaciones. A veces se daba una orden y se hacía al año. Hoy no, hermano. Necesitamos tomar una reacción pronta. Hay una conferencia, hermano, vuelvo y reitero. En Colombia el 22 y 23 de agosto, usted y su familia completa debemos estar. No debe haber pasividad. Desde ya debe estar ardiendo eso, hermano. Amén. Y el Señor decía, hoy, mire, hoy, repita conmigo esta palabra, hoy mi corazón debe arder por el establecimiento del reino de Cristo en la tierra. Amén. Debe arder, hermano. No podemos, vuelvo y reitero, ser pasivos, ser ajenos. Ese ardor debe estar. Hermano, necesitamos usar todo lo que el Señor está dando. ¿Cómo arde su corazón y el mío? Usted debe estar preocupado. ¿Por qué? Hermano, cámara de energización. Lo que el Señor está dando con casa adolescente. Todas las herramientas hay que usarlas, hermano. Todo. No podemos ser pasivos, vuelvo y reitero. Necesitamos avanzar. Dios cuenta con nosotros. Hoy tenemos el TCI. ¿Qué vamos a hacer con el TCI? ¿Para qué es el TCI? Para que nuestro corazón arda. No podemos estar en ese estado. Que Dios nos ayude, hermano. Quiero dejar hasta aquí y que el Señor desarrolle este fuerte encargo y que nos podamos unir y salir de toda pasividad. Que Dios les bendiga, hermano. Gracias al Señor, hermano. Siguiendo lo que el Señor estaba compartiendo. Gracias al Señor, hermano. Lo que el Señor está hablando, hermano, sobre el gobierno de Dios. Dios quiere establecer su gobierno en la tierra a través de su iglesia. Aleluya. Pero, hermano, el Señor compartía en el día martes. El Señor decía la ineptitud del gobierno de la conciencia y del gobierno humano. Oh, Señor Jesús. Hermano, como versículo base, el Señor nos daba un versículo clave sobre cómo el Señor, a través del gobierno de la conciencia, pudo intentar guiar al hombre, el Señor Jesús. Pero vemos que el gobierno de la conciencia no pudo poder agradar a Dios. Oh, Señor Jesús. Y gracias al Señor, en Génesis capítulo 6, versículo 3, dice así, hermano. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Señor Jesús, hermano, aquí el Señor está compartiendo de que Dios, a través de la historia de la iglesia, Dios ha establecido su gobierno de Dios. En toda la Biblia, aleluya, vemos el gobierno de Dios, cómo se manifiesta, aleluya, gracias al Señor. Pero vemos aquí, hermano, cómo el Señor quiere en su propósito, Dios quiere multiplicarse y que el hombre sojuzgue la tierra. Pero ¿cómo se hace eso? A través de la palabra, amén. Cómo el hombre necesita ser gobernado por la palabra, por el gobierno de Dios, para que esto sea una realidad. Aleluya. Hermano, escriba allí en el chat. Hermano, necesitamos ser gobernados por Dios. Aleluya. Hermano, gracias al Señor, en el transcurso, como el Señor nos compartía, el hombre es una criatura más capaz
el hombre no es una criatura más capaz ni perfecta que Dios creó. ¿Por qué, hermano? Porque fue creado un poco menor que los ángeles en capacidad y en poder. Pero algo maravilloso que tiene el hombre de diferente de todo es el espíritu humano, aleluya. Hermano, capaz de contener al único Dios verdadero, aleluya. Hermano, a contener el Espíritu de Dios en el hombre, amén. Gracias al Señor porque Dios creó al hombre del polvo de la tierra, el Señor decía, y hermano, y la intención del hombre creado por Dios en el huerto de Edén era que el hombre comiera del árbol de la vida, aleluya. Hermano, y ya vemos todo este transcurrir del hombre, como el hombre se dejó engañar por Satanás, por la serpiente, y vemos cómo sucedió de que el hombre perdiera todo al poder ser inyectado por ese veneno, por esa naturaleza pecaminosa. Todo en el hombre murió. Pero hermano, gracias al Señor porque antes del diluvio Dios creó el gobierno de la conciencia. Vemos aquí que el Señor decía a través de su palabra, dice así, hermano, Dios quiere reinar sobre la tierra. Dios quería reinar sobre la tierra, haciendo que su vida habitara en el hombre. Aleluya. Ese es el propósito maravilloso de Dios. Por eso ese mismo propósito, usted y yo estamos siendo usados en esta era para llevar esta vida a otras personas. Aleluya. Hermano, por eso es importante salir a las calles, para llevar esta vida, este gobierno de Dios a otras personas. Pero vemos que seguido aquí, el Señor decía en el 3er capítulo de Génesis, leemos que el hombre fue engañado y cayó y el pecado entró en él. Así Satanás comenzó a reinar sobre el hombre, valiéndose del pecado y de la muerte. Hermano, qué tristeza. En esta situación, Dios intentó, hermano, preservar al hombre mediante el gobierno de la conciencia, que es una de las funciones del espíritu humano, pero esto no impidió la multiplicación de la maldad humana. Hermano, allí vemos el gobierno de la conciencia que no sirvió. ¿Para qué? Para poder agradar al Señor. Pero veíamos más adelante en el versículo que les leí, hermano, en Génesis capítulo 6, versículo 3. Aquí la palabra contender en hebreo es luchar. Hermano, aquí esto nos muestra que el espíritu perdió la función, hermano, de conectarse con el Espíritu de Dios. Oh Señor Jesús, que contendía con el hombre a través de su conciencia cuando éste practicaba el mal. Oh Señor Jesús. Pero hermano, después del diluvio, vemos que el Señor puso el gobierno humano a través de Noé. Dice el Señor así, cuando Noé salió del arca, Dios lo estableció como autoridad delegada sobre la humanidad. Hermano, aquí vemos una advertencia para todos nosotros, hermanos, que estamos siguiendo al Señor y a su palabra. Hermano, aquí vemos cómo Noé, a través de sus hijos, cómo se rebelaron a través de la autoridad puesta de Dios en ese momento. Hermano, y vemos una advertencia extremadamente importante y para que todos podamos ver. Aquí decía, luego de salir del arca, ocurrió un episodio que nos muestra que el gobierno humano, amado hermano, está sujeto a disputas y rebeliones. Señor Jesús no plantó una viña y se embriagó. Can, hijo menor, expuso la desnudez de su padre a sus hermanos. Y la actitud de Can al exponer a su padre era la autoridad designada por Dios, revelar su rebelión. Cuando exponemos la falla de una autoridad delegada por Dios, demuestra que estamos insatisfechos con ella
y que no queremos obedecerla. Hermano, esta es la advertencia. Hoy el Señor ha puesto autoridad. Nosotros como hijos de Dios, miembro del cuerpo de Cristo, de su iglesia, necesitamos someternos a toda autoridad puesta por Dios. Amado hermano, aquí está la luz en la palabra. Hoy nosotros, siendo uno con esta palabra, Dios necesita sujetarnos a todas las autoridades puestas por Dios. Y ya para terminar, hermano, el único gobierno que sirve y que está sujeto a su palabra es el gobierno de Dios. Hermano, hoy la palabra profética necesitamos tenerla y estar de cerca a ella, porque ella es la que nos gobierna. Hermano, no perdamos tiempo, valoremos lo que Dios está valorando para que el gobierno de Dios esté en nuestra vida y ese gobierno podamos llevarlo a otras personas. Aleluya, el gobierno de la conciencia nos sirvió, el gobierno humano no sirvió. Hermano, ¿por qué? Porque lo único que sirve y lo único que está ayudándonos es su palabra y su gobierno, dando dirección, hermano, y llevándonos a reinar. Alabado sea el Señor. Gracias al Señor por su gobierno. Aleluya. Amén. Hermanos, Jesús es el Señor. Bueno, hermanos, siguiendo con este encargo que el Señor nos está mostrando a través de esta semana, ustedes saben que nosotros estamos hablando acerca de Nimrod, ¿cierto? Estamos hablando acerca del gobierno humano en oposición a Dios. Entonces, hermanos, para poder seguir hablando o para poder comenzar con este tema que el Señor nos mostraba en esta semana, hermanos, nosotros necesitamos mirar el capítulo 10 de Génesis. En el capítulo 10 de Génesis nosotros vemos la descendencia de Noé. ¿Quiénes eran las descendencias de Noé? Acuérdense que él tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Estos 3 hijos, hermanos, ¿qué hicieron? Pues Dios le dio la oportunidad a Noé, a través de su palabra y a través del privilegio de la vida, de multiplicarse, de llenar, de poblar la tierra. Ellos tuvieron este encargo. Entonces, hermanos, aquí vamos a mirar un relato, vamos a estar mirando también un mapa que nos va a ayudar, nos va a visualizar y nos va a ayudar a entender un poco más esta palabra para que podamos tener un poco más de claridad, tengamos un poco más de luz, usted pueda ver un poco más de esto juntamente conmigo. Entonces, hermanos, continuando con el relato de los hijos de Noé, leemos que estos hijos, bueno, ya sabemos, Sem, Cam y Jafet. Entonces, comencemos con Jafet. Jafet engendró a Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Torgama. Los hijos de Java, Elisa, Tarsis, Quitín y Donamín. De estos se poblaron las costas cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Entonces, ¿cuál es el significado de Jafet? Bueno, el significado de Jafet, según la palabra, según el hebreo, significa abrir o abierto. Los descendientes de Jafet poblaron, dice aquí, que poblaron las regiones de las costas del mar Mediterráneo, extendiéndose hacia el norte de Europa, hasta Europa y partes de Asia, principalmente Europa Oriental y Asia Occidental. Hasta aquí nosotros estamos viendo, hermanos, cómo Jafet pobló esta parte. Los descendientes de Gomer son los címeros de la región del Cáucaso, quienes se desplazaron hacia el sur, al este de Turquía y Armenia. El territorio que se desconoce de pronto es el de Magog, que aparece acá en Apocalipsis capítulo 20, versículos 8 y 9, pero creemos que este es una región del Mar Negro que abarca los siguientes países: Rusia, Ucrania, Moldavia, Rumania, Turquía y Georgia. Es probable que sea el territorio que está bajo el dominio de Gog. Eso va a aparecer más adelante y es lo que nosotros vemos a través de las escrituras en Apocalipsis 20. Madai habitaba al noroeste de Irán. Java servía a Jonia, una región de la antigua Grecia situada en la costa occidental de la actual Turquía. Hermanos, esto es un poco de historia. Aquí nosotros necesitamos la visualización de este mapa. Tiras podría referirse a los etruscos, un antiguo pueblo de la península itálica en la región de la actual Toscana, que emigraron de Lidia a Italia en el siglo VIII a.C.
Askenaz podría referirse a los escitas que llegaron del norte de la región oriental, del cual es Turquía, la actual Turquía, y Rifat aún se desconoce. Torgana es probablemente la región conocida hoy como Armenia. Elisa probablemente, se asentó en la costa sur de Chipre. Tarsis se refiere a la región correspondiente a la actual ciudad de Andana, que está en Turquía. Es la actual Turquía. Y Kitín ocupó el resto de Chipre y Donamán, se asocia con las islas griegas de Rodas. Hermanos, hasta aquí nosotros vemos quién, la descendencia de Jafet, cómo Jafet pobló toda esta parte. Luego después de esto nosotros vemos a Sem, el otro hijo de Noé. Anteriormente vimos que Canaán, que ahorita vamos a hablar acerca de esto, se asentó principalmente en el norte de África y en Canaán, en Palestina. Entonces, hermanos, si usted mira el mapa, que aquí el hermano pues me va a ayudar, el que me está ayudando, nosotros vemos un mapa acá atrás, a mi costado, y hermanos, ustedes van a poder ver cómo se poblaron o cómo ellos lograron poblar toda la parte antigua. Este es un mapa antiguo que nos ayuda a visualizar un poco más de cómo se pobló la tierra, cómo llegó a ser poblada. Entonces, ya hablamos acerca de Jafé, ahora estamos hablando de Sem, ¿cierto? Sem están unidos por un territorio que forma la punta del este, lo que es Can y Sem. Can y Sem cubren esta parte, una punta del este que corresponde a la tierra de Canaán, y donde todos los ojos de Dios están puestos en este territorio, porque Canaán, miren este punto, ¿cierto? Es la tierra que Dios prometió al pueblo de Israel, que expulsaría a los cananeos para tomar posesión de ella. Mire qué tan importante es la historia que en este punto. Bueno, entonces hasta aquí vemos a Jafé y vemos a Sem. Ahora vamos a entrar en el punto de Can. ¿Quién era Can? Ya sabemos que Can pues fue el que Noé maldijo, porque como vimos la semana pasada, fue el que vio la desnudez de su padre, y pues también tuvo una descendencia y también pobló prácticamente la parte de todo lo que es África. Continuando en Génesis leemos los hijos de Can, miren aquí donde está el punto, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabba y Ramá y Sabetca. Y los hijos de Ramá, Seba y Dedán. Los hijos de Cus, miren esta parte aquí, ocuparon Egipto y Canaán. Entonces, en el mundo antiguo, Egipto se convirtió en una gran civilización, en una gran potencia. Por lo tanto, la mayor fortaleza de Can estaba en Egipto. Él se concentró ahí. O sea, su descendencia se concentró allí. Y fue la descendencia de Can, la que engendró a Cus. Aquí es donde vamos a entrar en el punto. Y Cus engendró a Nimrod, quien comenzó a ser un ¿qué? Poderoso y vigoroso, valiente en toda la tierra, según el verso 8 del capítulo 10 de Génesis. Hermanos, aquí por lo menos el hermano nos comenta, y pues la verdad que nosotros mirando este pasaje, podíamos ver también que de pronto, aquí dice que cuando él era joven, este versículo de la Biblia, él pensaba de que como él era un valiente cazador, era una persona muy importante. Pero con el tiempo el Señor nos dio luz, nos dio claridad, nos dio comprensión, ¿cierto? Y nosotros podemos ver de que de dónde viene este principio. El principio de los valientes, de los cazadores, de estos hombres de renombre, hermanos, vienen del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esta es otra línea. Entonces, hermanos, estos son capaces de hacer grandes logros, sí, ¿cierto? De muchas hazañas heroicas, sí. Muestran un magnífico ¿qué? Currículo, o sea, una buena hoja de vida. Similar a la de quién, hermanos, a la que nos mostraba el Señor en esta semana, a la del fariseo, cierto, que se comparaba con el publicano. Y este fariseo pues decía que hacía obras, que te daba limosnas, cierto, tenía un buen currículo. Y entonces, hermanos, esto es algo muy frecuente y es algo que se ve mucho. Entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos un buen currículo que presentar, esto suele ser un fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Tengamos mucho cuidado con esto, que el Señor nos ilumine, que el Señor nos muestre esto. Sin embargo, quienes están en el árbol de la vida, hermanos, miren esto, quienes están tocando el árbol de la vida, hermanos, no tienen un currículo que mostrar. O sea, no muestran esto, cierto, sino que es como el ejemplo de Enoc. Según Génesis capítulo 5, versículo 24, el Señor nos mostraba que Enoc caminó con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque Dios
le llevó. Entonces, de tanto caminar con Dios, vino Dios y le llevó. No tuvo nada que presentar. Simplemente le servía al Señor. Simplemente fue dado para el Señor. Entonces, hermanos, esta es nuestra experiencia y debe ser también nuestra experiencia. Si usted y yo estamos caminando con el Señor, si caminamos con Dios, vea, no necesitamos mostrar ningún currículo. Culmino con esto para darle paso a mi hermano. En el linaje de Can, vemos que ahí vemos muchas obras realizadas. Quien está en el árbol de la vida, hermanos, no produce su propio fruto. Nuestro único mérito, miren esto, hermanos, es estar conectados a la vid. La vid produce fruto. Nuestro fruto no proviene de nuestro currículo, sino que proviene del Espíritu. Amén, hermanos, Jesús es el Señor, que podamos tener luz con respecto a esta palabra. Amén. Amén, aleluya, gracias al Señor por este tema de esta semana. Nimrod y el gobierno humano en oposición a Dios. Y así como compartía el hermano, tantas perlas, tantas luz que son necesarias para nosotros estar claros de esta situación que se vivió en ese momento, en Génesis capítulo 10. Y allí encontramos en la descendencia de Cus a Nimrod, significado rebelarse. Espíritu hablaba profundamente por el apóstol sobre este punto, porque hoy, ¿qué creó todo esto? Creó una rebelión de los hombres contra Dios, a tal manera que ellos perdieron el temor de Dios. Y también en nosotros puede pasar esto, de perder el temor de Dios. Por eso Dios nos está mostrando este camino hoy a nosotros de siempre temer a Dios. Necesitamos temer a Dios. Necesitamos temer a Dios. Necesitamos temer a Dios. Y algo que vemos allí en el capítulo de Génesis, capítulo 10, versículo 8 al 10, vemos cómo este hombre, Nimrod, con lo que relata la Biblia, dice que y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso, cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino. Babel, Eret, Akkad y Calne en la tierra Sinar. Con esto aprendemos, hermanos, de que después de él hacerle sentir a esta civilización todo lo que él era delante de Dios con ese gran poder, esto produjo un daño terrible. Y todo esto muestra que ellos tenían una misma lengua, estaban en un solo hablar. Por eso esto hizo que Nimrod fácilmente pudiera hacer de que los hombres ya no creyeran en Dios. Pero gracias a Dios que hoy también nosotros podemos ver, dice aquí, tras la experiencia con su padre, Can debería haber dicho a su familia que no siguieran por ese camino de rebelión. No obstante, cultivó aún más ese odio contra Dios y lo transmitió a su hijo Cus, quien a su vez lo transmitió a su hijo Nimrod, que llegó a ser un hombre poderoso en la tierra. Dios quería esparcir a los hombres para que ocuparan toda la tierra, pero Nimrod quiso concentrarlos estableciendo su reino en Babel, en Eret, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Sinar, donde se encuentra Babilonia. Hermanos, con esto nosotros hoy como padres en nuestros hogares también necesitamos dar un principio a nuestro hogar, a nuestra familia, de poder enseñarles todo lo que hoy Dios nos está mostrando a nosotros con su palabra. Entonces dice allí, dice, su poder sobre los hombres se manifestó no solo por ser un gran cazador, sino también por su condición de guerrero conquistador. En la antigüedad, la destreza en la caza y en las batallas convertían rápidamente a cualquier hombre en un héroe. También está presente en nosotros. Es común que los hombres disfruten de las luchas. En el Imperio Romano existía el espectáculo de la lucha de los gladiadores. Hoy tenemos los deportes de combates como el boxeo, la lucha libre, el karate, etc. Ahí nosotros vemos cómo se crea en nuestro interior todas estas
guerra, todas estas fuerzas, todo esto que nos hace creer que tenemos poder y estamos equivocados, porque el poder solo lo tiene Dios. Hoy nosotros necesitamos es ver lo que Dios nos está mostrando a través de la palabra profética, la Biblia misma nos enseña. Dice, la Biblia presenta la línea del gobierno de Dios, es decir, revela que Dios desea establecer su gobierno a través del hombre. Dios desea establecer su gobierno a través del hombre, su gobierno a través del hombre. Hermanos, cuando Dios nos habla es porque hoy Dios nos ha abierto esta puerta a nosotros, sus hombres, sus hijos. Miren que Satanás está ahí. Él no pierde el tiempo aún buscando estorbar, dañar todo lo que Dios hoy está revelando para nosotros. Dice, pero Satanás siempre ha luchado contra esta intención divina en todas las épocas, induciendo al hombre mediante el pecado a la violencia y a la maldad. Aunque Dios colocó al hombre bajo el gobierno de la conciencia y bajo las autoridades que Él delegó, el pecado y la maldad siempre han prevalecido. Por si fuera poco, Satanás fue más allá, además de frustrar el plan de Dios, contaminando al ser humano con el pecado y la muerte, utilizó a un hombre sediento de poder para fundar un reino que se opusiera a Dios. Bueno, quiero decirles de que nosotros hoy todo fue cambiado, porque Dios cuenta con nosotros, aún trayendo para Él a muchas almas, a muchos hombres, aún manifestando esta salvación que es muy grande, porque Dios hoy quiere que el hombre gobierne con Él. Dios hoy quiere que el hombre gobierne con Él. Dios hoy quiere que el hombre gobierne con Él, que el hombre gobierne con Él, que el hombre gobierne con Él. Amén. Amén, hermano. Jesús el Señor, siguiendo con el encargo de esta semana, Nimrod en oposición al gobierno de Dios. Hermano, es muy importante que analicemos esta semana esta palabra, Nimrod y la Torre de Babel. Aunque la Biblia no hace una conexión directa entre Nimrod y la Torre de Babel, nos dice que ese monumental emprendimiento tenía como objetivo alcanzar el cielo, simbolizando la presunción humana de rivalizar con Dios, exaltando el nombre del hombre, impidiendo que se extendiera por la tierra. Hermano, semejante emprendimiento tenía como ese fin de rivalizar con Dios, permitiendo que el nombre de Dios no se expandiera sobre la tierra, sino el gobierno humano. Hacía presunción a la rivalización con Dios, exaltando el nombre del hombre. Hermano, y en los registros hay un historiador judío que se llama Flavio Josefo, que data del siglo I, quien describe a Nimrod como un rey tiránico que incitó la rebelión contra Dios, motivado por el orgullo y el afán de poder. A la rebelión contra Dios, motivado por el orgullo y el afán del poder, lo que lo caracterizó como un principal instigador de la construcción de la Torre de Babel. Hermano, ahí vemos la huella genética de Satanás. Por el poder, por obtener poder, el afán del orgullo y el poder. Entonces, hermano, hoy no podemos nosotros estar en esa condición de trabajar para Nimrod, de ser esos instigadores, de esos oponernos a Dios. Entonces, vemos una parte negativa acá, una parte negativa. Dice, eso lo podemos encontrar. Vamos a leer Génesis 11:6. Vamos a leer Génesis 11:6. Génesis
Génesis 11 del 1 al 6 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Hermano, vea lo importante cuando el mal nos quiere utilizar. Dice, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos a edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Hermano, entonces aquí vemos cuando somos unidos al mal, eso es tremendo. Esa es la parte negativa, hermano. Entonces, al hacer el mal, el hombre siempre busca establecer un gobierno que se oponga a Dios. Y cuando un pueblo está unido en un solo propósito y habla el mismo idioma, el poder para practicar la maldad es mucho mayor. Hermano, cuando trabajamos en pos de esa huella genética de Satanás, ¿sí? en una sola idioma, ¿sí? En una sola dirección, ese es un poder muy grande, hermano. Entonces no podemos dejar que Satanás, la huella genética de Satanás, no nos use para eso. Por eso siempre tenemos que estar unidos a la voluntad de Dios, unidos a su voluntad, que podemos encontrar en Efesios 1, 9 al 10. ¿Sí? Vamos a recordar, el hermano Pedro siempre nos recuerda este versículo, ¿sí? Efesios 1, del 9 al 10, dice. Vamos a encontrarlo aquí rápidamente. Efesios 1, 9 al 10 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que está en los cielos como la que están en la tierra. Hermano, ese es el deseo de Dios, que estemos unidos a su voluntad, para ser grande, para que el nombre de Dios se pueda esparcer en toda la tierra. Hermano, ese es el deseo de Dios, que seamos unidos. Y dice Filipenses 2:2, hermano, Filipenses 2:2, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Hermano, ese es el deseo de Dios, como un ejército que nos está formando. Hermano, que todos andemos unidos en un mismo amor, sintiendo lo mismo, unánime, sintiendo una misma cosa. Ese, hermano, ese es el para el cual nos creó Dios. Dios nos creó para eso, para que luchemos por su voluntad. Hagamos su voluntad desde el inicio de Génesis. Está claro la voluntad del Señor, que nos hizo para eso, para que el hombre hiciera la voluntad de Él aquí en la tierra. Hermano, entonces vamos todos unidos. Él quiere que funcionemos como ese rayo láser, ¿sí? En un mismo ciclo. Voy a leer esta partecita aquí, hermano. Dice, vamos a leer aquí. Este lugar es también una cámara de resonancia. Hermano, este lugar, la iglesia, es una cámara de resonancia donde todos alcanzamos la misma frecuencia, el mismo color, el mismo ciclo, es decir, ascendemos y descendemos juntos, todo al mismo ritmo, lo que suma nuestra fuerza. Si estuviéramos en ciclos diferentes, nos anularíamos mutuamente.
Hermano, eso no puede pasar. Eso no puede pasar, que nos anulemos mutuamente. No, tenemos que seguir la misma dirección para hacer la voluntad del Señor. Hoy unido a Cámara de Evangelización, Ven y Ve, a todas las herramientas que el Señor nos ha dado, colportaje, predicación del Evangelio, expolibro. Hermano, todo esto es para estar unidos. Yo no puedo con mi hermano, yo para la izquierda y él para la derecha. No, tenemos que estar unidos, unánime, sintiendo lo mismo. Jesús es el Señor. Aleluya. Amén, hermano. Jesús es el Señor. Siguiendo con este mismo encargo de Nimrod y el gobierno humano en oposición a Dios, el Señor continuaba. En cuanto a Génesis capítulo 10, versículo 8 al 10, que el Señor nos llevaba a leer con oración, dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Eret, Acad y Canel en la tierra de Sinar. El Señor nos llevaba de que Babel, el principio de Babilonia. Así como han compartido los hermanos, hoy el gobierno del hombre que el Señor nos mostró en cuanto a Génesis, hermano, este gobierno humano estaba en contra de Dios. No pudo ni frenar la maldad humana. Pero este gobierno humano se opone al gobierno de Dios. Por eso Dios nos mostró a Noé en el postdiluvio, que vino Noé a traer ¿qué? Gobierno a la humanidad. Noé vino como esa autoridad a traer gobierno. ¿A quiénes? Al hombre. Pero una vez que Noé vino como esa autoridad a traer gobierno, dice que Nimrod creó otro gobierno humano. ¿Para qué es este gobierno humano? Para oponerse al reino de Dios. Hoy nosotros no podemos estar bajo este gobierno humano. Usted ni yo no podemos estar bajo ese gobierno. Más bien necesitamos ser gobernados por el Señor. Si usted y yo vivimos en la vida del alma, si usted y yo vivimos bajo ese gobierno humano, en su mente natural, si usted vive en su yo, en su ego, en todo lo negativo, hermano, vamos a estar siempre, nos vamos a oponer a las cosas del Señor. Nimrod, Babel, el principio de Babilonia, muestra eso, oponerse. ¿Para oponerse a qué? A que el gobierno de Dios sea establecido aquí en la tierra. Por eso hoy nosotros necesitamos inculcar la palabra, estar bajo el gobierno de Dios. ¿Y qué es estar bajo el gobierno de Dios? Estar cerca a la palabra profética, ser uno con el apóstol, ser uno con la palabra, inculcar la palabra, hacer inmersión refinada, practicar lo que Dios nos está dando en la iglesia, ocupar mi mente en las cosas del Señor, que yo pueda en la semana, día a día, de cuidar de personas. Cuando yo estoy en ese ritmo, el gobierno de Dios se aumenta cada día más en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros cuando no estamos bajo el gobierno de Dios, estamos gobernados en nosotros mismos, en el yo natural. Por eso hoy nosotros necesitamos estar bajo el gobierno de Dios. Yo necesito estar bajo el gobierno de Dios. Yo necesito estar bajo el gobierno de Dios. Bajo el gobierno de Dios. Hermano, porque si usted y yo no estamos dentro de este gobierno, que lo da la palabra, usted y yo unidos a la palabra, hermanos, vamos a estar en otro. Me gustaba que en la página 18 el Señor decía algo importante. Decía, Satanás usó el gobierno humano, ¿para qué? Para oponerse a Dios. Satanás siempre está impidiendo que la voluntad del Señor no sea hecha. Satanás siempre está impidiendo de que las personas hoy sean gobernadas por el Señor. Por eso Satanás siempre se va a oponer al colportaje. Hoy cuando salen a las calles los guerreros del Señor, usted y yo también salimos a orar por las personas. Estamos trayendo gobierno a las personas. Las personas están descabezadas, están en el gobierno humano, están desinteresadas por el Señor. Siempre se oponen a hacer la voluntad del Señor. Pero hoy cuando salimos a las calles, hermanos, salimos a la guerra. Pero hay algo que usted debe saber. Satanás usa el gobierno humano para oponerse a Dios. Y decía, para derrotar a su pueblo mediante ¿qué? La idolatría
y desprecio por la palabra que el Señor envía a través de sus profetas. Y culminaba el Señor, decía, que el Señor nos libre de despreciar su palabra, para que no nos convirtamos en cautivos del gobierno humano. Señor Jesús, el Señor nos libre, hermano, de verdad de despreciar su palabra. Hermano, amemos la palabra. Tengamos amor reverente a la palabra. Péguese a la palabra. En la semana, nuestro hermano Pedro, que es el canal que Dios está usando aquí en la tierra, hermano, transmite la palabra los jueves, like. Usted necesita y yo pegarme a la palabra. Los sábados, like con el pan, péguese a la palabra. Domingo, hermano, el mensaje, palabra profética. Hermano, el mensaje dado. Usted necesita pegarse a la palabra. Y no solamente pegarse, sino cavar, profundizar. Hermano, cavar, tocar el sentimiento de la palabra, tocar el sentimiento de Dios a través de la palabra, para que podamos experimentar el gobierno de Dios en nosotros. Que el Señor nos libre de ser cautivos del gobierno de la humanidad. Oh Señor Jesús. Continuamos con la palabra profética. Amén. Hermano, continuando con el encargo, como el Espíritu ha hablado a través de los profetas, el Señor nos mostraba allí de que Babel fue edificada por Nimrod. Dice que este era un descendiente de Acán. Dice que Babilonia era una tierra de ídolos. Dice que allí los hombres adoraban a los ídolos, decía el Señor allí. Cierto, se saltaba a sí mismo y se oponía a Dios. Oh Señor Jesús. Dice que Babilonia dio continuidad, hermanos, a Babel, que ante los ojos de Dios dice que formó un gobierno humano en oposición a Dios. Decía allí también que Nabucodonosor, rey de Babilonia, era identificado como una figura de Satanás. Y vemos en Isaías, hermano, 14, 11, 15, dice que fue Babilonia, hermano, quien llevó cautivo al pueblo de Dios. Dice que Babilonia destruyó la ciudad santa de Dios, dice que destruyó su templo santo y dice que llevó cautivo al pueblo de Dios y llevó los utensilios. Decía allí que llevó los utensilios de la casa de Dios. Hermano, dice que al final de esta era la iglesia apóstata fue llamada en Apocalipsis 17 y 18 de la Gran Babilonia. Y eso lo vemos aquí en Apocalipsis 17, amados hermanos, Apocalipsis 17, 1, 2 y 5. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, y se han embriagado con el vino de su fornicación. Versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. Entonces aquí el Señor nos muestra, hermanos, aquí nos muestra la era de la iglesia en Tiatira. Dice que se convirtió en esta mujer, hermano, dice que la gran Babilonia, esta mujer se convirtió en la gran Babilonia, dice que madre de la ramera, dice que trajo abominación a la tierra y contaminó la tierra de abominaciones, decía el Señor allí. Y ahí mismo, hermano, Apocalipsis 18:2, aleluya, continuamos y dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda aborrecible, decía allí. Hermanos, entonces vemos allí, hermanos, la consumación de todo lo que, el inicio de Nimrod. Dice también allí de que los líderes políticos, hermanos, y económicos se mezclaron con la prostitución espiritual, decía el Señor allí. Entonces aquí está la consumación, hermano, de estos versículos que acabamos de leer. Oh Señor Jesús. Hermano, ¿y quién va a vencer este reino? ¿Verdad? Que se opone al reino de Dios. Hermano, ¿quién va a vencer? Hermano, ¿quién va a llevar esta lucha contra Satanás? Decía el Señor allí. Oh Señor Jesús. El Señor decía allí, hermano, de que será el hijo varón. Pero el Señor decía, hermanos, de que gracias al Señor, el Señor hoy está levantando a su iglesia. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya, porque el Señor hoy está, hermano, levantando a su iglesia. Y dice, hermano, de que esta línea de la iglesia va a desembocar en la habitación de Dios, en la habitación eterna de Dios, decía allí, para siempre. Vamos a hacer el tabernáculo de Dios. Dice que, hermano, nosotros
vamos a reinar con el Señor durante el milenio. Dice que allí, hermanos, la iglesia, hermano, allí el Señor tendrá su descanso, allí el Señor tendrá su habitación, allí el Señor tendrá, hermanos, dice que tendrá su reposo. Aleluya, dice que la iglesia será el tabernáculo de Dios. Oh Señor Jesús. Entonces, gracias al Señor, hermano, por la línea de la iglesia. Y en Apocalipsis 26, hermano, para confirmar esto dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Entonces, hermano, es la iglesia la que va a vencer. ¿Quién va a vencer? El hijo varón. Decía el Señor allí de que hoy, hermanos, el enemigo se creía estar ganando la batalla, ¿verdad? Porque vemos el pueblo de Dios, hermano, vemos la debilidad en la que se encuentra hoy la cristiandad, la mujer. Decía allí, hermanos, en la debilidad que se encuentra la mujer. Dice que el pueblo de Dios en su extensión, el enemigo se creía ganar la batalla, pero aleluya, porque hoy se está formando ese hijo varón. Hermano, ¿quién va a vencer este reino, hermano? Este gobierno humano que hoy se opone a Dios, lo va a vencer, hermano, el hijo varón. Hoy, hermanos, el dragón, el gran dragón rojo dice que está mirando al hijo varón. Al hijo varón, hermano, que nazca, dice que para devorarlo. Aleluya, porque en medio, hermano, en medio, dice allí que de esta mujer, hermano, en medio del pueblo de Dios en general, hay un hijo varón que hoy se está formando. Ese es usted y yo. Eso que hoy, hermano, estamos luchando por el reino. Aleluya. Y dice que el Señor, cuando este hijo varón nazca, porque el dragón, hermano, lo está esperando para devorarlo, para destruir el hijo varón, dice que el Señor lo protegerá. Esto quiere decir que todo eso que hoy luchamos por el reino, el Señor nos protegerá. Hermano, hoy nos protege y nos seguirá protegiendo. Por eso no tenemos que tener temor al enemigo. Señor Jesús, porque el Señor hoy nos protege. Él, hermano, nos da su protección. Aleluya, porque es el hijo varón el que va, hermano, a destruir al enemigo. Hermano, es la iglesia de Dios. Hermano, es, hermano, el mismo Señor, hermano, a través de su iglesia que va a destruir este gobierno humano, hermano, que está en oposición a Dios. Aleluya, hermanos. Y dice que, hermanos, Apocalipsis 12, vamos a Apocalipsis 12, cómo nosotros vamos a destruir, como la iglesia, cómo nosotros vamos a destruir, hermanos, este gobierno que está en oposición a Dios, cómo vamos a destruir esta Babilonia, hermanos. Oh Señor Jesús, decía allí, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Hermano, no le vamos a vencer, hermano, por nuestro currículum. No le vamos a vencer, hermano, por nuestras realizaciones personales. Hermano, no le vamos a vencer por nuestra capacidad. Hermano, ¿cómo vamos a vencer, hermanos, a este sistema? ¿Cómo vamos a vencer a esa gran Babilonia? Hermano, lo vamos a vencer cuando nos vamos al Señor reconociendo, hermano, que somos pecadores. Que somos pecadores. Señor, soy pecador. Aleluya, hermano, que es por medio de la sangre que nosotros podemos ir a la presencia de Dios. Es por medio de la sangre del Cordero que nosotros podemos ir a la presencia de Dios. Dice allí, hermano, dice, y de la palabra, aleluya, hermanos, la palabra que, hermano, que nos da vida, hermano, que nos lleva a servir, aleluya, que nos lleva, hermano, a amar al Señor, es la palabra, aleluya. Dice que la palabra nos alimenta, dice que la palabra nos nutre, dice que la palabra, hermano, nos lleva a vencer, es la palabra, la que hace la obra de Dios, es la palabra, hermano, que hoy actúa en nuestro vivir. La palabra, hermano, no es, hermano, algo doctrinal en nosotros, no es algo que está fuera de nosotros. Es la palabra, hermano, que se constituye por medio de la inmersión, de inculcar la palabra en nuestro corazón, que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Aleluya, es por medio de la palabra es la que realiza la obra de Dios. Aleluya, hermano, gloria al Señor. Y dice, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Hoy, hermano, necesitamos menospreciar nuestras vidas, ¿cierto? Hoy, hermano, hoy ponemos en riesgo nuestras vidas, hermano, por causa del reino. Hoy ponemos nuestra vida por causa del reino. Aleluya, gloria al Señor, hermano. Hoy, hermanos, no nos importa, hermano, poner en riesgo nuestras vidas por causa del reino. Dice que menospreciaron sus vidas. Hoy, hermano, necesitamos desgastarnos, hermano, en la obra de Dios. Aleluya, como dice aquí, ya finalizo aleluya, para dar estos anuncios importantísimos en Hechos 20. Aleluya, y finalizo con Hechos 20. Amén. Aleluya, por Hechos 20. Hoy necesitamos menospreciar nuestras vidas, hermano, por causa del reino. Hoy somos, hermano, el hijo varón que pelea por el reino. Hoy hacemos parte del hijo varón. Aleluya, gloria al Señor. Y dice
Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, hermanos, no buscamos nada para nosotros mismos, hermanos, no por nuestros propios intereses, no para ganar ventaja, nada de eso, hermano, debe estar en nosotros. Hoy nosotros somos eso, hermano, que menospreciamos nuestras vidas, hermanos, que damos nuestra vida al Señor, que arriesgamos nuestras vidas, hermanos, por causa del reino. Hoy, hermanos, es por causa del reino. El apóstol Pablo aquí nos mostraba, hermanos. Hoy nuestra vida es para predicar el Evangelio. Hoy somos los valientes de David. Hoy tenemos el espíritu de los valientes de David. Hoy el Señor está levantando guerreros. Hermanos, esos guerreros que hoy, hermanos, están estableciendo el reino del Señor, que hoy salen a la predicación del Evangelio. Nuestros días aquí en la tierra es para salir a predicar el Evangelio. Hoy los días nuestros aquí en la tierra es para salir, hermanos, a llevar el Evangelio. Para eso es nuestro día hoy aquí en la tierra. Aleluya, vamos a avergonzar a Satanás, aleluya. Gloria al Señor, vamos a avergonzar a Satanás, hermanos, porque vamos, hermanos, por medio, hermanos, de la palabra, por medio, hermanos, de nuestro vivir, por medio de creerle a la palabra, hermanos, a salir a llevar la buena nueva. Aleluya. Hoy hacemos parte del hijo varón que pelea por el reino. Hoy hacemos parte del hijo varón que hoy pelea por el reino, que hoy pelea por el reino. Aleluya, hermano, ¿usted hace parte del hijo varón? Aleluya, esa es la pregunta en esta noche. ¿Usted hace parte del hijo varón? Hoy hacemos parte del hijo varón, hermano, que hoy está estableciendo el reino del Señor en esta tierra. Aleluya, gloria al Señor. Continuamos con unos anuncios, 3 minuticos, hermano, muy importante. Vamos a estar allí orando, invocando. Aleluya, Jesucristo es nuestro Señor. Jesús, amén. Oh Señor Jesús, amén. Oh Señor Jesús, amén. Creyendo en la palabra, habrá fructificación. El Señor ya nos bendijo. Las barreras ya quitó. Somos por Dios elegidos. Antes de la creación. El Señor ya nos bendijo. Esta es nuestra bendición. Esta es nuestra bendición. Esta es nuestra bendición. Esta es nuestra bendición. Amén. El Señor ya nos bendijo. Amén. El Señor ya nos sacó de la esterilidad. Oh Señor, hoy somos fértiles. Señor Jesús. Por eso invitamos, Señor Jesús, a la casa de adolescentes. Hermano, ya inició esta noche. Amén. A las 7 de la noche inició. Hermano, estamos disfrutando. Oh Señor, la palabra profética. Señor, hay un disfrute. Dormir con Dios. Oh Señor Jesús. Y los que no pudieron venir esta noche, el Señor los espera mañana. Desde las 7 de la mañana. A seguir disfrutando. Oh Señor Jesús. Casa adolescente. Para seguir inculcando la palabra. Señor Jesús, esta es la bendición que Dios nos ha dejado. Amén. Completar mi gozo sintiendo uno mismo. Completar mi gozo sintiendo lo mismo. Completar mi gozo sintiendo lo mismo. Mañanita saludable, amén. Mano, el sábado el Señor nos espera. Toda la iglesia. Señor, podamos estar aquí. Señor Jesús, obedeciendo la palabra profética. Señor Jesús, siendo grito de guerra. Señor Jesús, y ser uno con lo que el Señor es. Oh Señor Jesús. Jesús, gracias al Señor. El Señor los espera este domingo. Amén. Todos vamos a venir a la gran fiesta con el Señor. Hermano, Dios murió por nosotros, Señor, y el domingo vamos a recordar con alegría la muerte y resurrección. Señor Jesús, así que esperamos todos, sí, hermano, y no olvidemos nuestros votos, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, Señor, para venir con las manos llenas. Amén. Amén, hermano. El Señor es maravilloso. Él desea que todos tengamos todos un solo sentir, una sola manera de pensar, seamos uno con todo lo que el Señor está haciendo. Por eso, hermano, el Señor nos espera para la ceba. ¡Amén! ¡Oh, Señor Jesús! Ese servicio también, hermano, hace que la venida del Señor se acelere. ¿Por qué? Porque usted y yo nos hacemos obedientes, nos hacemos sumisos. ¡Oh, Señor Jesús! Por eso el sector A tiene ese privilegio de poder servir al Señor. Sector A lo espera el Señor aquí. ¡Oh, Señor Jesús! ¡Amén!
el Señor ya nos bendijo, el Señor ya nos bendijo, el Señor ya nos bendijo.